Ok. Profe, muchas gracias. De nuevo a ustedes, muchísimas gracias. También debemos agradecer a nuestros patrocinadores, Merck Armandom, Pfizer, Bayer, Cipla y Dr. Redis, quienes nos han apoyado para desarrollar este programa y poder hacer todas las actividades. Vamos a hacer un cambio en el programa, que es mi charla va primero que la del doctor Freddy Guevara. El doctor Freddy Guevara debe estar atendiendo pacientes gravemente enfermos que le impiden llegar a esta hora a este evento. Entonces hacemos un cambio y voy a dar mi charla primero. Una cosa que titulamos, si ustedes ven el nombre del simposio, es ¿qué hemos hecho y para dónde vamos? Y todas las charlas, la mía y las de mis colegas, tienen dos elementos. Uno, el académico, que es contamos algo en lo cual hemos profundizado, hemos investigado o hemos aprendido. Y la segunda es un poquito qué experiencia nos ha dado la vida, un poco, si ustedes han leído Soho, algunos de ustedes, yo estuve con un circo o yo estuve con... Entonces van a ver un poco la experiencia de vida de muchos de nosotros, es en qué nos ha dado la oportunidad de trabajar el hacer enfermedades infecciosas y el trabajar en infectología. Yo reitero mi agradecimiento, como decía la profesora, al doctor Jaime Saravia, porque el doctor Jaime Saravia es quien creó el programa de infectología y eso me permite hacer a mí lo que me gusta y que además me paguen por eso, lo cual es un privilegio enorme en una sociedad como la colombiana. Esto es lo que vamos a ver, qué es lo que ha cambiado de la epidemiología de Cándida en Colombia, qué es lo que hay nuevo de diagnóstico y tratamiento, y una cosa que uno no espera en el transcurso de su vida, y es que haya un brote por una enfermedad micótica. Entonces, esto es Candida auris, que está produciendo un brote por una infección micótica. Para entender a Cándida, uno tiene que volverse 40 años a este experimento. Este es un profesor alemán que trabajaba en el laboratorio. Lo que hizo fue crecer hongos. Entonces, lo que él hizo fue crecer sus cándidas. Y un día tomó algo así como unos 200 mililitros de cándida y se los tomó. Lup, 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 lup. A las 9 horas el doctor Krause empezó a tener fiebre. A las 12 horas los hemocultivos que se le tomaron mostraban que él tenía candidemia. A las 16 horas empezó a hacer funguria y a las 24 horas el hombre estaba perfectamente. Eso demuestra dos cosas. La primera es que el doctor Krause no tenía internos. Esas son de las cosas que uno aprende en la universidad. Y la segunda es que el problema de la candidemia es un problema de cuánta cándida se expone uno y en qué escenario se expone uno. Un individuo inmunocompetente limpia su candidemia quizás alrededor de 24 horas. Solamente 6% de los pacientes con candiduria tienen una candidemia significativa. Y la razón por la cual es importante el tracto gastrointestinal es porque es el sitio donde vive la cándida. Ustedes ven aquí el epitelio gastrointestinal y es un epitelio que permite, por su función, que fácilmente lo que está afuera, en realidad en la luz intestinal, pase adentro a los vasos sanguíneos. Cuando esto se daña, por muchas razones, cirugía, pero especialmente la falta de nutrición, lo que no se usa se atrofia, dicen por ahí. Entonces este epitelio se barre y la cándida empieza a entrar en grandes cantidades. Pero si uno tiene grandes cantidades de cándida, como hizo en su experimento el doctor Krause, pues entra con alguna facilidad eventualmente. Ustedes ven aquí un estudio nuestro en el cual miramos la frecuencia de los factores de riesgo. Están en la UCI casi el 80% de los pacientes, el antibiótico un porcentaje similar, nutrición parenteral 50%, cirugía abdominal el 40%, esteroides, neoplasia y diabetes como factores inmunosupresores. Si ustedes miran, estos factores lo que hacen es favorecer la colonización. Tener nutrición parenteral ayuda a que se barra la flora intestinal. Usar el antibiótico favorece el crecimiento de cándida porque elimino mi competencia, que son las bacterias, etcétera, etcétera. Y estos factores son inmunosupresores. Favorecen que si uno le llega la cándida a la sangre, no sea capaz de erradicarla tan fácilmente.
Este estudio en el cual participaron algunas de mis colegas que están acá, con el doctor Ortiz de Santa Clara, lo que hicieron fue mirar los factores de riesgo específicos aquí en Colombia. Vienen estancia general más de 25 días en el hospital, un OR de 5, estancia en la unidad de cuidado intensivo, un OR de 2, hemodiálisis, un OR de 3, uso de antibióticos de amplio espectro, un OR de 3 y cirugía abdominal, un OR de 2.9. Los factores de riesgo no son diferentes, los tenemos y tienen un impacto similar al del resto del mundo. Esto era lo que se conocía hace cerca de 20 años. Ustedes ven la frecuencia de cándida en distintas regiones del mundo. El negro, la barra negra era Candida albicans, que era de lejos la más frecuente. Y dependiendo de donde uno mirara, en América Latina Parapsilopsis, Canadá en segundo lugar Parapsilopsis, pero en Estados Unidos ya era más importante la glabrata. ¿Qué ha pasado en relación a eso? Este estudio es de principios del siglo XX. Nosotros lo que hicimos fue mirar cándidas en pacientes en cuidado intensivo en las barras azules y en los pisos en las barras rojas, y ustedes ven que lo que se ve es la frecuencia de cándida cada vez creciente entre los pacientes que tenían hemocultivos positivos para cualquier microorganismo. O sea que para este año al menos cerca del 7% de los hemocultivos fueron positivos para alguna especie de cándida. Y la distribución en ese momento era de este estilo. Candida albicans era un poco más de la mitad, Parapsilopsis y tropicales más o menos similares, con porcentajes similares. Pero lo que ha ido pasando se demuestra un poco en esta diapositiva. Aquí seguimos 6 hospitales en Bogotá y fuera de Bogotá en unidades de cuidado intensivo. Lo que ustedes ven en azul es la prevalencia en esas unidades de cuidado intensivo, la proporción de pacientes que tenían hemocultivos positivos para cándida en distintos meses entre el 2005 y el 2009, en azul Candida albicans, en rojo Candida no albicans. Si ustedes ven que aunque varía, hay meses donde las Candidas no albicans empezaban a sobrepasar las Candidas. Ustedes ven meses donde se agrupaban como especies de clúster agregados, probablemente brotes de Candida albicans. Y este es el dato que nosotros encontramos. La prevalencia de candidemia en Colombia es 1.4% detrás de Taiwán, Alemania. Esto desafortunadamente no es fútbol, no es la clasificación de equipos de fútbol, sino es candidemia, o sea que esto no es tan buena noticia. Y esta es la incidencia, y ustedes ven similar, una tendencia a crecer, no muy alta. Cuando uno compara albicans y no albicans, lo mismo, hay meses donde las no albicans ya empezaban a sobrepasar las candidas albicans. Y la incidencia mundial, de nuevo chévere que esto fuera una clasificación de equipos nacionales de fútbol, pero no, es candidemia, entonces la incidencia mundial está más alta que muchos países industrializados. El estudio más grande en América Latina se hizo en colaboración de varios países, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, antes de que pasara todo lo de Maduro, y Honduras y Colombia, y nosotros participamos con 4 instituciones en el país. Lo que encontramos, ustedes ven, estos son datos latinoamericanos. Candida albicans seguía siendo lo más frecuente, pero otras especies como Parapsilopsis y tropicales empezaban a ser un poco más frecuentes. Lo que ustedes ven aquí en las distintas barras son los grupos etarios, los neonatos, los niños pequeños menores de 2 años, los niños grandes, los adultos hasta los 60 años y los ancianos. Y una cosa bien interesante es que, por ejemplo, en Candida glabrata en América Latina empiezan a surgir en los ancianos como uno de los factores de riesgo que predominan. Seguía siendo Candida albicans la más frecuente, pero ustedes ya ven que había un cambio en la tendencia. Colombia estaba en primer lugar en tasa por 1000 admisiones, nosotros teníamos una tasa cercana a 2 y fue la más alta dentro de todo el grupo. Estos son datos de estudios multicéntricos en Brasil, que muestran que la incidencia en Brasil varía entre 1,3 y 2,49 en sus valores más altos, o sea que es comparable quizás a lo que sucedía en Brasil. Y esta es la distribución para esos datos del estudio latinoamericano en Colombia, y Candida albicans por primera vez ya no era lo más importante, sino pasó a un segundo lugar detrás de Candida parapsilopsis, y Candida tropicalis se mantiene en un tercer lugar. Candida glabrata creciendo alrededor del 5% cuando era una cosa casi indistinguible hace cerca de 15 años. Entonces, estos datos del estudio del doctor Ortiz, donde participó la doctora Valderrama, donde participó la doctora Osorio cuando estaba en Neiva, que son egresados nuestros, muestran que efectivamente eso que vimos nosotros en varias unidades de cuidado intensivo se está replicando en general, es decir,
Parapsilopsis y Tropicalis siguen creciendo y albicans va disminuyendo. Esta era la tendencia entre el 2001 y el 2007, Candida albicans es esta, las Parapsilopsis y Tropicalis venían subiendo. Y estos datos quedaron un poco borrosos, son cuando recogimos toda la información ya de 39 hospitales, mirando entre el 2008 y el 2014, lo que está en amarillo es Candida albicans. Si ustedes ven que hacia alrededor del 2010 se invirtió la torta epidemiológica y Candida albicans definitivamente ya no es lo más frecuente. No importa si uno mira adultos en UCI o por fuera de la UCI o neonatales o pediátricos o todos los grupos, definitivamente Candida albicans parece ser menos importante. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Será por uso de fluconazol? ¿Será por otras razones? No es como tan claro. Lo que sí es claro es que sí está creciendo la resistencia, por ejemplo, a los azoles. Esto es de un grupo de Medellín en el cual miraron los factores de riesgo para la resistencia. Ellos miraron 300 aislamientos, hicieron el seguimiento con pruebas de e-test. Ustedes ven Candida albicans ya era menos de la mitad. Y los factores de riesgo de resistencia son neutropenia, es decir, inmunosupresión, uso de antimicóticos, un factor de riesgo importante, y curiosamente en este grupo de estudio encontraron la terapia antituberculosa como un factor importante. Rifampicina y fluconazol tienen interacciones medicamentosas, así que eso es posible que eso sea alguna de las razones por las cuales eso está sucediendo. Estos son datos del estudio multicéntrico, 100% de susceptibilidad a fluconazol en Candida albicans, Parapsilosis y Tropicalis. En otros sí varía de forma mucho más importante. Así que el primer mensaje es, al menos de lo que toca con los champiñones, sí está cambiando la torta de Candida albicans. Están aumentando las especies de Candida no albicans, parece haber un incremento de Candida glabrata, parece haber un incremento en la resistencia al fluconazol, que parece estar circunscrito a ciertos hospitales o ciertos escenarios, y se ha reportado en Colombia, al menos en casos específicos de resistencia a equinocandinas. Del diagnóstico, esto es lo tradicional, los hemocultivos con sensibilidad al 50%, y pues digamos que la idea es la técnica molecular, 50% de sensibilidad con PCR. Y esto es digamos, lo último en términos de diagnóstico. Esta es una técnica de PCR que lo acoplaron a una técnica de resonancia nuclear magnética en un equipo que hace T2. T2 es una técnica de cómo se recogen las imágenes en resonancia. O sea que lo que hacemos es una PCR con un mejor sistema para detección del amplificado de PCR. Esta es una cohorte clínica que hizo una cosa que a uno sigue un poco impresionándole, y es, ellos siguieron muchísimos pacientes. Cuando uno sigue candidemia, tiene que seguir un jurgo de pacientes para pescar uno con candidemia. Ustedes vieron que la prevalencia sigue siendo 1% o algo así, 1.5%. Así que lo que ellos resolvieron después de seguir muchos pacientes es, bueno, envenenemos las muestras, tomemos los hemocultivos y ponemos una cantidad conocida de cándida, una unidad formadora de colonias, 10, 20, 50, 200, etcétera, y miramos a ver cómo nos va, y con eso finalmente hicieron el estudio que está publicado en Clinical Infectious Diseases hace un par de años, y ustedes ven cómo en general lo que muestra es, que la sensibilidad de la técnica es cerca del 90%, 91%, no importa si uno lo mira por ensayo, por paciente, no importa si uno lo mira por distintas especies de Candida, Tropicalis, albicans, etc. Y obviamente necesita alrededor de 10 unidades formadoras de colonias para hacer eso. ¿Qué otra cosa hay nuevo? Esta es una cosa bien interesante. El uso del 1,3-B-glucano es una glicoproteína de los hongos, es panfúngico, extremadamente caros, ni siquiera los gringos lo usan de forma rutinaria porque es muy caro, pero estamos esperando que los chinos lo vendan en San Andresito y nos permita adquirirlo a precios cómodos. Esa es la esperanza de toda América Latina en realidad. Y lo que hicieron estos investigadores en Brasil es bien interesante, porque lo que hicieron fue escoger pacientes de alto riesgo, y estos eran los criterios de alto riesgo, lo que ya habíamos visto: catéteres, nutrición, diálisis, cirugía, pancreatitis, esteroides, otras formas de inmunosupresión con una respuesta inflamatoria sistémica, y los ubicaban en 3 grupos. Aquí estaban los que no tenían ninguno de esos criterios, los que sí tenían esos criterios, que pescaron 85 de 2.000 pacientes, y los dividieron en 3 grupos dependiendo del beta de glucano y el hemocultivo. Entonces, un grupo era beta de glucano negativo, hemocultivo negativo, y a esos les quitaron el antimicótico.
Otro grupo tenía beta-glucano positivo con hemocultivo negativo, es decir, tenía un marcador positivo. Y el otro grupo tenía hemocultivo positivo, es decir, una candidemia. La incidencia de candidemia en este grupo era 8%, es decir, este grupo sí estaba identificando los pacientes con factores de riesgo. En los 2000 que no entraron por los criterios de inclusión, hubo 10 candidemias, es decir, el 0,5%. Es decir, estos criterios de entrada identificaban un riesgo relativo 17 veces mayor de tener candidemia. Y lo interesante fue seguir a los que les quitaron el antimicótico porque tenían beta-glucano y hemocultivo negativo. ¿Cómo le fue a estos pacientes? Ninguno tuvo candidemia recurrente, o sea que parece que la estrategia sirviera. ¿Cuál es la mala noticia? Que la mortalidad no fue diferente. Ustedes ven la mortalidad a 30 días. En los de candidemia, 28% de mortalidad. En los que tenían un biomarcador positivo, 56%. Y en los que no tenían nada positivo, 42%. Es decir, quitar el antimicótico es chévere porque no lo necesito, pero son grupos muy frágiles de muy alto riesgo. Eso es lo último que hay en términos de seguimiento diagnóstico de candidemia. O sea que requerimos PCR y quizás sea posible que con biomarcadores podamos identificar pacientes de bajo riesgo. Lo que no es claro es que si eso les mejore la supervivencia a esos pacientes. Voy a pasar un poquito rápido por efectos del tiempo para mostrarles que estas son algunas de las razones por las cuales parecen estar cambiando las especies de cándida en el mundo, incluyendo los factores de riesgo tradicionales y otros que no miramos tan claramente. Aspectos socioeconómicos, eso lo ve uno para neumococo, para el estafilococo aureus. En cándida también, parece ser que sí. El clima, a pesar de que el presidente Trump dice que el clima no es importante, las cándidas parecen pensar diferente. Las condiciones ambientales. Por otro lado, hay cerca de 20 especies diferentes como patógenos identificados, es decir, yo les hablaba de 4, albicans, tropicalis, Parapsilopsis, glabrata, 4, pero hay otras 20 que han ido creciendo en los últimos años. Entonces, ¿por qué pueden estar apareciendo? Porque tenemos nuevos tipos de intervenciones, más pacientes inmunocomprometidos, mejores pruebas diagnósticas. Esto es mirando una de las tarjetas más frecuentes, que es el sistema VITEC para identificación de patógenos inusuales. Y ustedes ven, para estas que son menos comunes, cuál es la tasa de identificación correcta, y ustedes ven que es más bien mala. Es decir, los sistemas usuales de identificación no son muy buenos para pescar este tipo de cándidas no tan comunes. Este es un estudio que muestra que ya teníamos problemas para identificar todas estas especies de cándida y que necesitamos pruebas moleculares para lograr una adecuada identificación de esas especies. Y en eso apareció Candida auris. Esta es la historia de Candida auris. Es más reciente que la de la CIN, más reciente que la de la Universidad Nacional. Esto es lo que uno espera en la vida, realmente. O sea, Dios, por favor, manda un brote de un bicho que yo estudie, por favor. Y eso fue lo que pasó con Candida auris. Dios oyó mis plegarias y apareció un brote de Candida auris en el mundo. Antes de 2009, nadie había encontrado Candida auris. Y los japoneses, ¿por qué los japoneses? No sabe, son juiciosos. Entonces los japoneses lo identificaron en el 2009. En el 2011 hubo 3 casos en Corea del Sur. No Corea del Norte, ellos las tienen escondidas, pero las tienen. Entre el 2011 y el 2013 hubo candidemia en India, en Sudáfrica y en Kuwait. Aquí, perdón por el error. A partir del 2013 hay circulación en los Estados Unidos. Se han sentado a mirar bases de especies de aislamientos antes del 2009 y hasta el momento nadie ha encontrado en sus aislamientos Candida auris. Apareció. Antes nadie la conocía y en el 2009 apareció. En el 2015 hubo un brote en un hospital inglés demostrándonos que los ingleses son iguales a todo el mundo. Y eso fue antes del Brexit. O sea que imagínense ahora cómo va a ser la vaina. En el 2016 el CDC hizo una alerta y dijo, esto es una vaina mundial, esto es un brote, esto es peligrosísimo. Esta es la publicación más grande, que es de los americanos con aislamientos de Sudáfrica y de Venezuela. Ahorita mostramos eso. Factores de riesgo, los mismos de siempre: diabetes, tumores sólidos, tumores hematológicos, enfermedades hepáticas, esteroides, cirugía, catéteres, lo mismo de siempre. Entonces uno se pregunta cómo
¿Por qué aparecían? Estos son los factores de riesgo identificados en India, estas publicaciones de hospitales. Si uno estaba en un hospital público en el norte de la India, tenía mayor riesgo de tener Candida auris. Si además tenía una patología respiratoria, lleva. Y si tiene un catéter, una sonda vesical, lleva más. Y si tiene cirugía vascular, también lleva. Y si le dieron un antifúngico, lleva uno. Lo único raro es que si el Apache, entre más malo tuviera el Apache, menor probabilidad tenía de tener Candida auris. O sea, tiene uno más probabilidad de morirse, pero no de tener Candida auris. Bueno, así es la vida. Estos son los análisis moleculares de estos aislamientos de 3 zonas geográficas totalmente diferentes en el mundo, mostrando que no son exactamente iguales, que parece apareciendo de forma espontánea en todo el mundo. Se ha buscado la patogenicidad. Ustedes ven aquí fotos de Candida auris que hace estos agregados que las otras cándidas no hacen. Son los niños diferentes, o sea, las van a discriminar, tratar mal, hay que acabar con eso. Pero obviamente también hay en América. Este es el primer reporte, lo hizo Arnaldo López Colombo, que es un investigador brasileño de San Pablo, con este grupo de investigadores de Venezuela. ¿Dónde sucedió? En un hospital de Maracaibo, entre marzo del 2012 a julio del 2013, ellos vieron 18 pacientes con candidemia. Esta es la biología molecular, todos Candida auris. Todos se empezaron a confundir con otras especies de Candida y apareció Candida auris en Colombia. Habíamos invitado al doctor José Yesid para que nos contara de muchas cosas de medicina tropical. La huelga de los pilotos de Avianca no va a permitir que el doctor José Yesid venga, pero trajimos al doctor Álvarez para que nos hablara también de las cándidas que encontraron en Valledupar. Estos son los aislamientos de Valledupar, 17 pacientes en un periodo de tiempo también muy corto, con apoyo de la Universidad Javeriana. ¿Y por qué Valledupar? Porque miren dónde se encontró el primero, en Maracaibo, y dónde se encontró el segundo, en Valledupar. Eso realmente hay cerca de 300 kilómetros de distancia. Y antes de que en Twitter dijeran algo de la Candida auris, los costeños en Valledupar y otras zonas de la costa atlántica decían, eche, pero es que la Candida de Muloni se ve mucho por acá. Y entonces resulta que esta Candida de Muloni no era Candida de Muloni, era Candida auris, sino que estaba confundida. Se ha identificado hoy en día en Santa Marta, Barranquilla, Valledupar. Tenemos aislamientos en varios hospitales de Bogotá, usualmente en relación a pacientes que vienen de la costa. Y hay un brote en Barranquilla que se estudió en conjunto con el CDC y el Instituto Nacional de Salud. Estos son los factores de riesgo, los mismos de siempre. ¿Por qué aparece Candida auris en pacientes que tienen los mismos factores de riesgo que para otras especies de Candida? Eso no lo sabemos todavía. Lo clave es que Candida auris, aquí ustedes ven la susceptibilidad, suele ser resistente a los azoles y tiene mix elevados a anfotericina B. 2 de los 3 grupos de medicamentos que usamos para Candida, es decir que baila. Ustedes ven aquí en Venezuela resistencia a fluconazol, mix altísimos para oriconazol, mix altos para anfotericina B, es decir, resistencia a azoles, mix elevados para anfotericina, probablemente resistencia. Resistencia en Colombia, fluconazol, paila, voriconazol, lleva anfotericina B, mix también muy altos, o sea que la única alternativa son las equinocandinas. Es decir, tenemos un brote por un bicho que está apareciendo en distintas partes del mundo que privilegió la zona atlántica del Suramérica por razones que solo Dios conoce. Y fuera de eso es resistente a los azoles y la anfotericina y solo podemos usar equinocandinas. Ustedes ven aquí la biología molecular de los perfiles de resistencia de Asia, Sudáfrica y Venezuela en el estudio americano, mostrando que hay mutaciones en distintos puntos. De nuevo, parecen no venir del mismo sitio. Y mortalidad relativamente elevada, no parece ser más alta que lo de siempre, pero sí mortalidad elevada. Y este estudio que fue publicado recientemente dice, ¿será que podemos identificar con las técnicas que tenemos Candida auris? Y lo que dice es, Candida auris se confunde con esto es Rhodotorula, esto es Candida emuloni, catenulata o emuloni, y con otros sistemas y en microscan con Candida guillermondi, es decir, no parece tan fácil ser capaz de identificar Candida auris. El grupo de la Javeriana lo ha empezado a hacer con Malditov con buen éxito, con técnicas moleculares. Aquí está Indira Berrío que trabaja en Medellín. Y el problema realmente es qué hacemos con esas cándidas en los pacientes que encontramos.
Estas son las recomendaciones hoy en día. Aislamiento en habitación individual. Las Cándidas auris parece que no conocen el sistema de salud colombiano. ¿Cómo consigue uno una habitación individual en el sistema de salud colombiano? Precauciones de contacto, puede persistir en el ambiente, se debe utilizar desinfectantes que cubran los hongos con desinfección terminal. Estos son los datos que tenemos de resistencia a los desinfectantes. No parece ser diferente para los hongos. Paso rápido. Estos son los desinfectantes que tienen acción fungicida. Se está recomendando el uso de hipoclorito, que es una sustancia tóxica que no usamos sino para bichos muy resistentes. En razón a que el estudio en Londres, que es un hospital que realmente no es mucho mejor que muchos de los que hay acá, se utilizó hipoclorito, así que CDC no recomienda estos productos, pero esto es lo que dice la literatura y aquí falta investigación para poder hacer eso, y estas son las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud. Si usted encuentra una cándida, y especialmente desde las raras, Emuloni o alguna de las otras raras, por favor envíenla al laboratorio de salud pública para confirmar cuál es la especie de cándida identificada. Los aislamientos de Candida auris deben ser considerados de alto riesgo epidemiológico, deben reportarse a los comités de infecciones, debe notificarse como brote y deben implementarse las medidas de aislamiento. O sea que en Colombia sí hay cambios en la epidemiología de cándida. Existe y esperamos que empecemos a poder utilizar PCRs y quizás lo clave es para qué paciente vamos a utilizar la PCR, en qué grupo de pacientes podemos usar. ¿Será que los biomarcadores son la solución? Esperemos a ver qué dicen los chinos. Candida auris es una nueva especie de cándida que se está diseminando por el mundo. Y aunque los factores de riesgo son similares, es posible que tenga problemas adicionales. ¿Será que es resistente a los desinfectantes? No lo sabemos. Estos son los agradecimientos a todos los hospitales que han colaborado con nosotros en algún punto, en GREO o en los proyectos que hemos hecho, los hemos hecho con muchos de los ahora colegas infectólogos que en su momento eran residentes. Muchas gracias.